¿Qué tal este letrero en plena calle? Peligro, presencia de hipopótamos. O sea, cuando eras más joven tenías con tus amigos el reto de acercarte lo más posible al hipopótamo. El que más se acercara a tocarlo y salir corriendo. Nos encontramos en Colombia y hoy viajaremos a la región de El Doradal en Antioquia para intentar investigar a fondo sobre los hipopótamos de Pablo Escobar. Un conflicto tan complejo como polémico que Colombia ha estado arrastrando durante décadas y que representa un problema que pesa literalmente toneladas. Venga, volemos, les doy un poco más de contexto en el camino. Vamos a darle. Remontémonos a la década de los 80s, cuando uno de los líderes criminales más peligrosos de toda la historia de la humanidad, Pablo Escobar, estaba en su apogeo. Como capricho, el hombre ordena traer desde África a un par de hipopótamos para su zoológico privado en Hacienda Nápoles. Eventualmente los hipopótamos comienzan a reproducirse y para cuando el narcotraficante muere y sus propiedades son tomadas por las autoridades colombianas, muchas de las especies exóticas quedan completamente desatendidas. Es entonces que los hipopótamos comienzan a reproducirse exponencialmente. Pasan un par de décadas y los que eran tan solo unos cuantos hipopótamos se multiplican en más de 160, esparcidos en diversas zonas de la región, representando un gran peligro para la población, la flora y la fauna. Y hoy en día no se sabe qué hacer, no se sabe cuál podría ser el futuro, deberían matarlos, mandarlos a refugios en otros continentes. Los expertos dicen que para el año 2035 los hipopótamos podrían ascender a más de 1000. Vaya embrollo, vaya situación. Intentemos encontrar algunos expertos de la zona que puedan platicarnos más sobre esta problemática situación. Estamos navegando por el río Claro, donde se ven cotidianamente grandes familias de monos, cocodrilos, tortugas, los famosos hipopótamos y de repente uno que otro animal inesperado. Vean esto que nos topamos acá. ¿Qué es? Es como un oso hormiguero, parece ser ahogado. Uf, pobrecillo, vean. En paz descanse nuestro amigo oso hormiguero. Esperemos que algún cocodrilo se llene la pancita bien con él. Actualmente existen aproximadamente 169 hipopótamos. Se han adaptado también a nuestro ecosistema, que en el África cada año nace un hipopótamo y acá en nuestra región tenemos la certificación de que nacen hasta 2 hembras en un año. Hemos recibido información de la comunidad que hay muchas personas que se roban las crías de los hipopótamos para venderlas por una gran cantidad de dinero y las desplazan para diferentes departamentos de nuestro país. Pero esto podría ser un ciclo vicioso, así como sucedió con las primeras crías de Pablo Escobar, que por tener su capricho, ¿no?, de mascotas hipopótamos, en unas décadas se acabaron reproduciendo y bueno, está el problema actual. Hace más o menos 4 años declararon los hipopótamos una especie exótica invasora. De ahí ya el ministerio lo que propuso para controlar su población fue la eutanasia, ¿sí? De una u otra manera nosotros no hemos estado de acuerdo con ella. ¿Y qué métodos se proponían para matar a los hipopótamos? Eso es lo más cruel, que los quieren matar con un martillazo en la cabeza, con electricidad y por medio de cacería. Unos animales que están totalmente sanos, tranquilos, viviendo en un entorno que ellos pues no tienen conocimiento, que no es el entorno de ellos, pero son de acá porque acá nacieron. O sea, ¿estas son las 3 propuestas oficiales? Sí, son las 3 propuestas ¿Martillazo oficiales en la cabeza? Sí. La mayoría de los jóvenes pues que estamos por acá, digamos, si vemos un hipopótamo muchas veces uno intenta como acercársele un poco y ahí es donde uno teme, digamos, que lo persigan, pero eso es como un gusto que nosotros hacíamos cuando estábamos pequeños. O sea, cuando eras más joven tenías con tus amigos el reto de acercarte lo más posible al hipopótamo. El que más se acercara a tocarlo o a tocarle la cola en la parte de atrás y salir corriendo. Una de las maneras que nosotros hacíamos mucho era correrle en zigzag, debido a que es una especie de 1 a 2 toneladas, de esa manera no nos alcanzaba. ¡Wow! ¡Qué loco! Actividades de los niños del Doradal, ¿eh? Ya en nuestra etapa más adulta, lo que hacemos es concientizar a las personas de los acercamientos que hemos tenido contra ellos, de no irlos a entrarles en su zona. Estamos más o menos a una distancia de más de 60 metros, avistándolo por medio de binoculares. Si bien los hipopótamos son un gran problema para la comunidad, la realidad es que para muchos habitantes
habitantes también son un gran beneficio. El hecho de que estos animales estén asentados en grandes cantidades aquí atrae a muchísimos turistas de todas partes del mundo. Basta con darte una vuelta por las calles del poblado para toparte con esculturas de hipopótamos, restaurantes en forma de hipopótamo, llévate tu recuerdito de los hipopótamos de Pablo Escobar, incluso todo lo que es la hacienda Nápoles, que solían ser tierras del narcotraficante, hoy en día han sido convertidas en parques de diversiones, parques acuáticos, hoteles, incluso una cárcel de 7 patios fue construida en la extensión, para que nos demos una idea de lo masiva que solía ser. En la prisión, por cierto, hay más de 1,300 prisioneros, se considera de seguridad mediana, y justo enfrente de la cárcel hay un gran pantano en el que se reporta que hay una grande comunidad de hipopótamos en la que habitan tal vez unos 20. Y sí, año con año crecen en decenas exponencialmente. En unos años tal vez podrían llegar a ser miles. Por cierto, me cuentan que hace unos añitos un establecimiento de comida se dio a la tarea de cazar a un hipopótamo y vender su carne en filetes. A la población realmente no le gustó el sabor, por ende su negocio no tuvo éxito. Imagínense que les hubiera gustado, otra historia sería. Tal vez ya hasta granjas existirían para poder comercializar la carne. Vean cómo el buen Dubai le pone gafas a su perrito. ¿Cómo se llama tu perro? Rocky es guía de rafting, lancha y liberación de tortuguitas en el Magdalena Medio. ¿Y qué, se las pones para ir en tu moto o qué? Sí, él es motero. Le encanta ir a entre 80 y 90 kilómetros por hora. Adorable, adorable. Es bien loco ver cómo muchísimas casas tienen cercas eléctricas para que los hipopótamos no se metan a hacer destrozos. Sí, es algo sumamente cotidiano. Ayer en la noche, ¿qué pasó? Pues se metió un hipopótamo a mi casa, me destruyó la casita del árbol de mi hijo. La gente estaba muy acostumbrada. Vean este sistema de puerta ideado para que el hipopótamo no la destruya. Entonces de esta manera puede pasar el animalón. Vean, se levanta así, tuc, tuc, tuc. Una vez que pasa, pues se regresa. Y se ven por los caminos huellas enormes, innegablemente de hipopótamos, y siguen por larguísimos metros. Se ve que pasó una familia entera de hipopótamos, con todo y abuelita. ¡Holo, Borgo! Y son enormes las patotas, vean. Acá puedo hacer una comparación entre mi pie y la pata del hipopótamo. ¿Qué tal este letrero en plena calle? Peligro, presencia de hipopótamos. No cabe duda que estamos en las calles del Doradal. En este cuerpo de agua fue donde se situaron los primeros hipopótamos. Aquí fue donde vivió el famoso Pepe, que se cuenta que era el favorito de Pablo Escobar, a quien las autoridades mataron en el año de 2009 y se hizo todo un tema muy polémico. Gran parte de la polémica también se debe muy sinceramente a que son los hipopótamos de Pablo Escobar, que representa una imagen de la que Colombia quiere deshacerse de una vez por todas. Pero hay un gran movimiento de protestas hoy en día, cuyo eslogan es: los hipopótamos ya no son de Pablo, los hipopótamos ahora son de Colombia. Una de las situaciones más sensibles en el pueblo es la escuela primaria, que está a tal vez menos de 50 metros de un enorme estanque lleno de hipopótamos. Se estima que ahí viven cerca de 40, y claro que las madres de familia del pueblo están preocupadas de que sus hijos caminen por esos senderos diario a la escuela y puedan toparse con uno de ellos de frente. Una de las propuestas para combatir el problema, aparte de matar a los hipopótamos, como ya lo platicamos, es transferirlos a santuarios de otras partes del mundo. Pero esto suena más fácil de lo que realmente es, pues el costo estimado para transportar a un solo hipopótamo es de cerca de $40,000. Y no es como que puedes atrapar sencillamente a una especie que pesa 1,5 toneladas. Por eso es que se han ideado este tipo de trampas, este tipo de corrales, que funcionan de una manera muy inteligente. Básicamente ponen cebo, ya sean zanahorias, rábanos, cosas que le gusta comer al animal. Cuando el animal entra, podemos ver que hay unos hilos muy delgaditos que posiblemente no va a ver, con su gran peso los va a derribar, y esto va a hacer que con un sistema de poleas este peso caiga para abajo, la puerta se cierre, y con este sistema va a hacer esto: la puerta va a caer, luego se va a bloquear, y de esta manera vas a poder atrapar al animal. Este método también se emplea para poder esterilizarlos, porque si bien la comunidad no quiere tantos hipopótamos, por supuesto que quiere unos cuantos. Entonces sí, en un mundo perfecto se llevarían a unas 3/4 partes, los regarían por santuarios alrededor del mundo y se quedarían aquí con un porcentaje muy bien controlado y esterilizado. Platicamos de hecho con un hombre que tiene un gran santuario en Culiacán, México, llamado Ostok. Pues
Yo soy Ernesto Zazueta, estamos aquí en Ostok Sanctuary. Yo soy el presidente del Consejo Ostok. Es un lugar cerrado al público que nos dedicamos a rescatar, rehabilitar y buscarle a los animales una vida digna. Nosotros tenemos aquí establecidos en este sitio alrededor de 3 años. Hemos rescatado más de 2000 animales y hemos mandado a lugares muy especiales otros animales, buscando siempre y gestionando a dónde puedan tener una mejor vida. Pero nosotros queremos poder seguirlo haciendo y es por eso que hacemos un llamado a las autoridades del mundo, tanto Colombia como México, que agilicen los trámites para poder hacer esta translocación, que es muy importante para los animales. Aquí tienen una muy buena vida y nosotros podemos hacer muchos por ellos y que no les cueste. Cuando empezamos nosotros a venir en el apoyo para el rescate, les sugerimos que hicieran aquel y este. Esto es con la intención de que los animales no se tengan que anestesiar, porque la anestesia en una especie como esta es un riesgo muy alto. Lo que nosotros sugerimos en el plan de manejo para el traslado es cebar aquí, guardarlos allá y guardarlos acá. Y el día que se tengan que ir, ya tenemos etólogos y gente que sabe de manejo de animales para enseñarlos a entrar solos a las cajas. Le vamos a cerrar y se va a ir solo, porque es para que vaya de una manera tranquila, no correr el riesgo de la contención química que es la anestesia y que vaya muy a gusto. Ese es el plan. Nosotros como Ostok Sanctuary gestionamos los recursos para que los santuarios que se los lleven paguen todo el proceso de manejo, traslado y todo. Entonces se está trabajando muy de cerca con la India, con Tailandia, con Filipinas y con México para ver si logramos hacerlo. Pues ya saben, millonarios filántropos que estén viendo el video. Éntrenle, sí, muy bien. Repórtense que sí se necesita de mucho dinero para poder apoyar esta causa. Ahora, curiosamente a lo que estoy aprendiendo aquí con los expertos, es mucho más caro comprar un hipopótamo bebé, porque es una mascotita, es tierna, que un hipopótamo adulto. El precio mercado, por ejemplo, para los zoológicos de un hipopótamo adulto, ronda entre los 600 y los $1000. Y hay que compararlo, por ejemplo, con el precio mercado de un elefante, que oscila entre los 250,000 hasta tal vez más de $500,000. Esto porque, pues, las cosas como son. Es todo un negocio y si tienes un elefante en tu zoológico, mucha gente va a comprar un boleto. Por eso es que varían tanto los precios y por esto mismo ha sido tan difícil el encontrar a alguien que quiera los hipopótamos, porque sí, en el mercado lo que están muy mal cotizados. Oigan, y sí que esto de estar encontrando a los hipopótamos es una misión complicada, es estarle preguntando a los locales en dónde los han visto, checando en el mapa, en el teléfono, y la operación sinceramente se ha hecho mucho más fácil porque en esta travesía me mantengo conectado con Pillofón. Una pequeña mención, ahora continuamos con el reportaje. Y es que sí, Pillofón oficialmente está en todo el territorio colombiano. La telefonía más chida ahora es la telefonía más bacana. Y sí, en esta zona en la que estamos viajando tiene muy buena señal, velocidad LTE, en ciertas zonas incluso 5G. Algo muy cool de la llegada de Pillofón a Colombia es que estamos ofreciendo una modalidad de congela tus datos en todo plan que contrates. De esta manera, si llegas a tu casa, tu trabajo con buena señal de Wi-Fi, no necesitas estar usando tus datos, los congelas y de esta manera extiendes tus plazos. De igual manera, con la compra de cualquier SIM se te incluyen 6 meses de WhatsApp gratis. Checa los planes en pillofon.co, enlace aquí abajo en la descripción. Conserva tu mismo número. Pillofón, tu mejor opción de telefonía en territorio mexicano y ahora también colombiano. Venga, que continúe la aventura en búsqueda de más hipopótamos. Y así como se ve mucho turismo y souvenirs relacionados a los hipopótamos, también hay ciertas tiendas que venden souvenirs únicamente de Pablo Escobar. Chequen esta tienda cuyo nombre es la tienda de Pablo Plata o Plomo, en la cual te puedes comprar hasta una metralleta de juguete. Cuénteme, ¿usted es originaria de aquí del Doradal? Sí. Entonces usted creció con toda la situación de los hipopótamos. Pues son muy bonitos, pues no deben de maltratarlos. Ellos pues deberían de quedarse acá. Pues son indefensos, o sea, si no los lastiman, no hacen nada a nadie. Acá la gente viene, es un sitio turístico muy bueno y vienes a conocer, a ver todos los hipopótamos. Pues pienso que de todas maneras deben de darle un orden o, ¿cómo decir?, una seguridad para las personas, para que de todas maneras no sea un problema aún más grande. Deberían manejar más el control y repartirlos en otros países, porque esos animales son invasores y pues destruyen el hábitat natural que hay acá. Entonces, ¿deberían quedarse los hipopótamos porque ya
son colombianos, irse porque este no es su hábitat natural o dividirse pues claramente han impulsado mucho al turismo de la región. Este conflicto no es más que una muestra clara y concisa de lo que pasa cuando las autoridades deciden ignorar por décadas un problema tan grande, estorboso, pesado y costoso. Soluciones hay muchas sobre la mesa. ¿Se escogerá alguna? Seguramente no pronto. ¿Qué opinan ustedes? Los leo abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.